Estás escuchando Despertar Campesino con la zootecnista Marta Lucía González Pérez. Caracol Radio, más compañía. Bueno, hoy vamos a hablar cuáles son las consecuencias penales por maltrato animal en territorio nacional. Y para ello estamos con dos invitados espectaculares para el día de hoy. En primer lugar, pues voy a presentarles a Johnny Alexander Uribe Ochoa, el doctor en Derecho, Magíster en Derecho Administrativo, abogado y filósofo, quien siempre nos acompaña con todos esos temas jurídicos de interés en el sector agropecuario. Y nos trae una invitada muy especial, pero permitamos entonces que sea el mismo doctor Johnny Uribe quien la presente. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Nuevamente por acá, acompañando desde la Universidad Agraria de Colombia este espacio de Despertar Campesino de Caracol Radio Girardot. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, hoy, así como te comento que tenemos también una invitada especial, profesora de la Universidad Agraria, experta en temas de derecho animal, así como también experta en temas de derecho agrario, de derecho ambiental, bueno, todos los temas que tienen que ver con el agro, con el campo, con el medio ambiente. Y pues es la doctora Leni Viana Murcia, candidata a doctora de la Universidad de los Andes en Derecho, una académica rigurosa, seria, magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Público, abogada, docente de la Universidad Agraria y de otras instituciones del país, también que ha estado vinculada en temas de organización y de liderazgo campesino. Pues bueno, es una invitada de lujo que podemos y hemos atendido pues esta invitación que nos haces, Marta, para abordar algunos temas y sobre todo uno que me parece como muy interesante, que lo hablábamos contigo y tiene que ver con el caso de maltrato animal que se presentó hace poco en un video que circuló, ¿no? Muy fuerte, del caso del perro Ángel, que le quitaron la piel, ¿no? Una cosa muy fuerte que tuvimos la oportunidad de hablarlo contigo off the record, y que demuestra no solamente la degradación a la que algunas personas han llegado con sus relaciones con los animales, sino también un desconocimiento brutal que se tiene sobre las implicaciones penales, civiles y todo lo que ha constituido y lo que hoy por hoy en este nuevo derecho en torno al bienestar animal se ha venido consolidando en Colombia. Y entonces uno encuentra estos casos que ya son menores que antes, ¿no? Ya por lo menos ha venido evolucionando un poco esta situación del maltrato animal, pero todavía se presentan estas situaciones que no deberían quedar y que no deben quedar en la impunidad. El asesino, así llamémoslo así, porque eso fue un acto, aunque no murió el animal, pero es un acto criminal que se le hizo al perro Ángel, de quitarle su piel viva. Imagínate, no puede quedar en la impunidad. Y yo, en ese sentido, con la primera pregunta que nos hace sobre cuáles son las consecuencias penales por el maltrato animal, quisiera trasladarle esa pregunta a la doctora Leni, que es experta en esos temas, y yo vamos a ir complementando, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días para los oyentes de Caracol, para Marta, gracias por esta valiosísima invitación que nos haces, pero adicionalmente también al doctor Uribe, quien a través de este diálogo y esta conversación me ha invitado para hablar de un tema que, además de ser profundamente importante para la actualidad, también es necesario para responder a las dinámicas actuales de comprender que los animales
no son como nos lo mencionó por allá nuestro antiguo Código Civil en su artículo 655 de que los animales son seres semovientes porque son cosas que se pueden mover por sí mismas, ¿cierto? Y entonces veníamos con una cultura, con una historia que incluso se hizo norma, y es que los animales eran cosas. Y como eran cosas, entonces no sentían, nada les dolía, no podían llorar, y si algo les pasaba, pues era porque eran en beneficio del bienestar humano, y entonces si yo soy el amo y dueño de ese semoviente, pues podía hacer cualquier cosa con él, tanto materialmente como físicamente hablando. Y entonces, para nuestros oyentes, para hacer esta contextualización y panorámica general, aparece en el mundo unas nuevas tendencias del buen vivir, de un vivir holístico también con los recursos naturales, con la fauna, con la flora, en nuestra relación con los animales, que ya no se va a entender de manera vertical, ¿no? El ser humano antropocéntrico en el centro de todo, no, sino que ahora el ser humano hace parte de un ciclo de vida del cual hacemos parte todos, sin que el uno o el otro sea más importante, y eso se llama una relación armónica con la naturaleza y con las otras formas de vida que hay en el planeta. Y eso va a dar lugar, estimado doctor y oyentes y Marta, a que en Colombia la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como la Ley 1774 del 2016, que va a modificar el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, nos recuerde algo, que los animales ya no son cosas, son seres sintientes. Y eso es un cambio abismal a la relación que habíamos tenido históricamente y culturalmente con los animales. 2, que los animales recibirán especial protección contra el sufrimiento y el maltrato, porque entendemos que ellos pueden sentir dolor, y que adicionalmente las conductas que los seres humanos realicemos contra los animales por maltrato animal no solo será conocido por un proceso policío, porque recuerden que por allá tenemos unas normas policías que hacen parte de lo administrativo y de las sanciones policías, sino que también tenemos procesos judiciales ahora de índole penal. Entonces, cuando tú mencionas el caso del perro Ángel, que es tan doloroso y que a propósito hay un proyecto de ley con su nombre, pero también quiero decirte el caso del perro Dólar, el perro que se acercó a olfatear a un humano en Ibagué, y ese humano golpea brutalmente a ese perrito hasta casi acabar con uno de sus ojos, y era un perrito pinche, un perro que no alcanza a medir tal vez más de los 15 centímetros de alto. Entonces, cuando pasan estas agresiones, cuando todas estas situaciones dolorosas ocurren, entendemos que hay delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, y por eso es un tipo penal, y por eso es un delito, y está consagrado en el Código Penal de los delitos de los animales, y el artículo 339A, así como el artículo 339B, nos van a hablar, uno, del tipo penal, y es del que maltrate a un animal doméstico, silvestre, exótico, que le cause la muerte o lesiones que menoscaben su salud o su integridad, tendrá entre 12 a 36 meses de prisión y de 1 a 3 años de inhabilidad especial para ejercer, por ejemplo, su profesión, oficio, cargos públicos y demás. Y además va a tener multas que pueden oscilar entre los 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y el 339B nos habla de la agravación punitiva, y es ahí, Doc, donde tú mencionaste el actuar con sevicia, ¿no? del caso del perro Ángel. Y es que es indiscutible que los seres humanos a veces somos quienes cometemos las peores aberraciones en este mundo que compartimos con otras formas de existencia. ¿Cuáles son las implicaciones legales entonces? Procesos policíacos y también procesos penales, imputaciones, sanciones de carácter policivo, pero también sanciones de carácter penal, como les estoy manifestando en ese establecimiento del tipo penal, pero que de una vez quiero dejar algo entredicho. Se queda corta la institucionalidad y se queda corta la sanción penal frente a este tipo de delitos por maltrato animal. Mi querida doctora Murcia y doctor Uribe, entonces, en este contexto, podríamos entonces preguntarnos cuáles son los retos
de la institucionalidad colombiana respecto de la penalización efectiva del maltrato animal y las condiciones culturales? Sí, evidentemente, y como solamente para complementar un poco y que se une con esta segunda pregunta que Marta nos plantea, y es ¿cuáles son esos retos de la institucionalidad colombiana con relación a la penalización efectiva del maltrato animal y su relación con las tradiciones culturales, ¿no? Porque curiosamente no, y estamos hablando de, existen diferentes tipos de maltrato animal, ¿no? Que no pueden ser justificados bajo ninguna circunstancia con temas de tradiciones culturales. Y en eso yo creo que sí hemos venido avanzando. Yo creo que la expedición de la ley 1774 del 2016 ha sido un gran avance. Creo que la institucionalidad tiene un reto muy fuerte, porque necesita la institucionalidad, las diferentes entidades del Estado necesitan o se deben comprometer con buscar otros mecanismos, incluso de subsistencia, porque para muchos no es un misterio como la utilización de los animales de tracción, como en el caso de Cartagena, que ha sido bien cuestionado la utilización de los carruajes, ¿no? Y con unas condiciones supremamente indignas para los animales. Incluso en el Tayrona se han intentado muchísimas veces limitar o regular el uso de los caballos para los turistas que van desde la entrada del Tayrona hasta las playas que digamos que tienen que están en el Tayrona, y así sucesivamente. Otras ahora recientemente la penalización o por lo menos la prohibición de los toros o de las llamadas fiestas bravas, pero también existen otras situaciones como la de las peleas de perros, peleas de gallos e incluso la pesca deportiva. Ha venido, hay un incremento, digo yo, de tanto jurisprudencia como normas que han venido regulando y que han también, y por qué no, la cultura no es estática, la cultura considero yo que se tiene que ir adecuando también a los cambios que se vienen dando, y no puede ser la situación de que no, es que aquí en Huila, aquí en Altamira tenemos nosotros la pelea de gallos y eso es una tradición. Yo creo que también la sociedad tiene que ir avanzando paulatinamente e ir adecuando esas costumbres culturales para que si bien se puedan ir transformando y que no se tenga que utilizar el dolor del animal, el maltrato del animal como un mecanismo. Pero yo creo que la institucionalidad, las instituciones colombianas, Marta y doctora Leni, me parece que y los oyentes tienen que ir transformando para que no sirva como de excusa el tema de la tradición cultural y la justificación de la justificación del maltrato y el dolor animal. Incluso aquí todavía tenemos que avanzar en algunos aspectos que en otros países ya se han venido abordando, ¿no? Como el tema del abuso, el abuso sexual en los animales. Curiosamente uno diría no, pero sí, es una realidad que se mantiene y que se justifica bajo que es un animal y que no pasa nada y que se mezcla con el maltrato, la crueldad animal, pero hay muchos casos en los que incluso se debe trabajar en la tipificación de y verlo como un delito, ¿no? Entonces me parece a mí que todavía tenemos muchos retos, las alcaldías, las gobernaciones, pero no solamente con la prohibición ni la regulación, sino también yo creo que se tiene que ir un poco para que estas entidades del Estado puedan también dar otras oportunidades para que las costumbres, para que realmente las entidades sean también rápidas, ¿no? Cuando se presentan estos casos de maltrato, para que, como tú decías, en el caso que nos mencionaste, no queden en la impunidad, porque recuerden ustedes que no es la gravedad de la sanción lo que hace que un delincuente no delinca, sino la certeza del cumplimiento de la sanción. Muy interesante, muchas gracias a ustedes por aclararnos todas esas inquietudes. Ahora me surge otra inquietud. ¿Qué son las familias multiespecie y cómo se encuentran reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano?
Pues bueno, pues Marta, tú nos propones una pregunta, doctora Leni, tú como frente a qué son las familias multiespecie y cómo se encuentran reconocidas en el ordenamiento jurídico, pues yo te la dejo a ti, que eres más experta que yo en este aspecto. ¿Cómo ves esto de las familias multiespecies? Bueno, gracias Marta, porque esta pregunta además dulcifica el corazón y es reconocer que la sociedad se maneja bajo diferentes dinámicas a través del tiempo y probablemente haya personas que cuando fueron niños en su infancia, tal vez ya lejos en el tiempo, ¿no? Tal vez unos 50 años atrás, veían que el perro era el que cuidaba la casa, el que vigilaba, y ahora el perro es el que está durmiendo con uno, el consentido, y le llamamos los perrijos, los gatijos. ¿Qué pasó en esa relación de domesticación del animal a considerarlos parte de nuestras familias? Y es que es una tendencia mundial que hace parte también de esos vínculos afectivos que los seres humanos hemos creado con los animales, con otras especies, justamente por cambios demográficos, por resignificación social de la compañía y la soledad, porque hace parte también de unas resignificaciones de nuestro trato con aquellas especies que ya no son mascotas, que hacen parte de esos compañeros de vida y que cambiaron el concepto tradicional de familia y que cambian el concepto incluso afectivo, y podemos reconocer, así como sabemos que ellos sienten dolor y sufrimiento, también son capaces de sentir amor y sentir ternura y expresárnosla a nosotros los animales. Y ahí que el derecho animal se vuelva tan importante para dar respuesta a las familias multiespecie, porque va a producir unos cambios muy importantes en el concepto tradicional de familia que incluso acogimos en nuestra Constitución Política de Colombia, y que nuestra Constitución estaría desactualizada frente a las dinámicas actuales, porque no estaría reconociendo, por ejemplo, esos lazos de amor, de afectividad, de importancia que se relacionan entre las especies para conformar la familia. Justamente sobre esto hay un proyecto de ley actualmente tramitándose en el Congreso que pretende no solo el cambio argumentativo estructural del artículo 655 del Código Civil que les había mencionado en su momento, sino adicionalmente también del Código General del Proceso, que permite el embargo de los animales debido a una situación en específica, y es que hay personas que pidieron una vez en un proceso judicial el embargo de unos perritos. Y esos perritos no eran mascotas, hacían parte de la familia multiespecie, eran los perrijos de esas personas. Y entonces allí nos empezamos a plantear diversas preguntas, y es, uno, ¿los animales son cosas o son seres sintientes? Fíjense el choque normativo entre el Código Civil con la Ley 1774 del 2016. Segunda pregunta, ¿por qué no reconocer que ya la domesticación hace parte más bien de la historia del pasado? Porque, por ejemplo, en el sector urbano lo que se vive es al animal como compañero de vida, como animales de compañía. Hoy en día se hacen muy importantes incluso para poder tratar enfermedades emocionales y mentales e incluso físicas de las personas. Tercero, ¿por qué sigue existiendo contradicción al interior de nuestro ordenamiento jurídico con referencia al bienestar animal y a lo que esto va a implicar en una relación de derechos y deberes frente a lo que nosotros como seres humanos debemos entregar a estos animales? No solo cuidado, alimentación, agua, limpieza, sino también unos cuidados afectivos, ¿cierto? Que hacen parte incluso de lo que implica realmente una familia. Y también les tengo un caso, que es el caso del perrito Clifford, una sentencia profundamente interesante, y es que el perrito Clifford va a ser reconocido como parte de la familia, y por eso la llamaremos familia multiespecie, porque el perrito necesitaba unos medicamentos para el control de una de sus enfermedades que le afectaban su sistema. Pero ese medicamento hacía parte era de aquellos que están controlados por el Estado, y a través de una tutela, de una acción de tutela, el juez decide que el Estado debe permitir el acceso a la familia a esos medicamentos, porque es que no se trata de un bien,
Se trata de un perrito que hace parte de la familia multiespecie y por tanto tiene derechos tal como los sujetos de derecho en cualquier ordenamiento jurídico. Entonces este cambio paradigmático de pasar de los animales de cosas, de objetos, a seres sintientes, a sujetos de derecho, este cambio también de pasar de los animales que solo sirven en un fin utilitarista al ser humano, cuide la casa, cuide de los ladrones, a cambiar por hacer parte de la familia, merece mi cuidado, mi respeto y mi afecto, también es parte de la evolución social, cultural y profundamente dinámica de la sociedad a la que el derecho debe responder, Marta y doctor Uribe y oyentes, y por eso yo los invito a revisar estas nuevas lógicas, estos nuevos cambios, estos movimientos sociales, no desde el punto de vista hegemónico que hemos tenido, ¿no? Desde ese punto de vista tal vez profundamente tradicionalista, que nos impide reconocer que coexistimos con otras formas de vida y que los animales hacen parte de la familia multiespecie y que eso sí vamos a tener un montón de retos jurídicos, pero esos retos jurídicos los resolverán los abogados y las abogadas que se permiten retar el pensamiento y también aquellos que se están formando bajo estas nuevas ópticas del derecho. Gracias, gracias. Ahora surge otra inquietud. ¿Por qué ustedes consideran que es necesario el reconocimiento jurídico de los animales como sujetos de derechos? Y doctora Eleni y Marta, incluso es un tema muy interesante porque la pregunta es, este nuevo movimiento de familias multiespecies, animales como sujetos de derecho, toda la normatividad en torno a evitar el maltrato animal, el no utilizar las tradiciones culturales como una excusa para recurrir al maltrato, eso en ocasiones, sí es difícil en ocasiones que encaje, digamos, en los contextos urbanos, uno cómo podría revisarlo en el contexto rural, ¿no? Donde para muchos campesinos, campesinas, aunque yo tengo clarísimo que el campesino, la campesina, el indígena, el afro, que tienen un contacto directo con los animales, tienen una relación mucho más estrecha con los animales que lo hacen normalmente, digamos que en muchas ocasiones ciudadanos, pues digamos, o personas radicadas en el mundo urbano, ¿no? Entonces, es decir, para el campesino el animal es su vida, ¿no? Y yo creo que sí hay una relación directa, y los que hemos sido y los que somos agrodescendientes sabemos que nuestros animales, nuestras gallinas, nuestros perros, nuestros caballos, nuestras vacas son, y yo creo que ellos son, los campesinos nos han enseñado antes y le han enseñado al mundo jurídico, y es creo que eso nace de ahí, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá y en la finca a las vacas se les ponía nombres, a las gallinas mi mamá le colocaba nombre, y había una relación muy estrecha entre el animal y el campesino. Hay una relación muy cercana que incluso yo creo, ¿no?, sin temor a equivocarme, que los campesinos tienen una gran ventaja frente a estos aspectos, aunque todavía en algunos sectores se sigue asumiendo al animal como un instrumento de trabajo, ¿no? Y que si bien él lo es, sí también hay que hacer un trabajo muy fuerte en algunas comunidades para ir previniendo este tipo de maltrato, y que, como plantea Marta en la última pregunta de por qué es necesario el reconocimiento jurídico de los animales como sujetos de derecho, es que evidentemente hay unas discusiones muy interesantes, ¿no? Y hay un autor que ha abordado, ¿no?, que viene planteando aspectos como todos aquellos animales que tengan un sistema, digamos, nervioso central, que sientan dolor, ¿sí? Eso lo plantea hermosísimamente Fernando Vallejo, y dice, venga, después de que usted tenga sistema nervioso central y siente dolor, tiene que ser un sujeto de derechos. Y creo que ese es un punto hermosísimo. Si tiene o no tiene sistema nervioso central, siente dolor,
y como el punto fundamental es si ese ser siente dolor, siente sufrimiento, pues tiene que ser sujeto de derechos para su cuidado, para su protección. Por eso esa sentencia que prohíbe en la Corte Constitucional, que prohibió la pesca deportiva para no utilizar el dolor como el dolor, ¿no? El dolor de la caza, de la pesca del animal y como un elemento deportivo. Entonces yo me divierto, aunque eso tiene bastantes digamos bemoles, discusiones, pero me parece que cuando uno la lee encuentra ahí unos aspectos interesantes y es bueno, pero ¿por qué usted se tiene que divertir con el dolor, no? Entonces me parece que eso por ahí sería, y por eso creo que se tiene que seguir abordando y trabajando en ese reconocimiento jurídico de los animales como sujetos de derecho, creo yo, Marta, oyentes y doctora Len. Pues muchas gracias, Marta, por la invitación, gracias a la doctora Leni Viviana, gracias a todos los oyentes y a la Universidad Agraria y a todos los compañeros que nos escuchan por estos espacios, Marta. Doctora Leni, sí. Muchísimas gracias a Caracol, a Marta, a usted, doctor Uribe, por la invitación, a los oyentes y las oyentes que muy conectados, madrugando, con sus labores diarias, probablemente con sus animales, han escuchado este programa y seguramente también usted allá ya está en reflexiones profundas sobre el trato que se brinda a aquellos animales que ahora y cada vez más cerca se encuentran de nuestros corazones. Así que bueno, deseándoles un feliz día, muy exitosos en sus labores cotidianas. Agradecemos a la doctora Leni Viviana Murcia Naranjo y también al doctor Johnny Alexander Uribe Ochoa, quienes nos acompañaron el día de hoy acá en nuestro magazine Despertar Campesino. Y pues bien, nos veremos en una próxima ocasión para tratar temas de interés jurídico del sector agropecuario. Doctores, mil y mil gracias por madrugar aquí con nosotros en Despertar Campesino.